Hola, bienvenidos. Soy Patricia Reyes. Saludos. En este canal les voy a estar compartiendo palabras que el Señor Jesús me ha dado para diferentes ciudades y para diferentes naciones y también para el cuerpo de Cristo. El Señor me ha instruido a escribirlas y mandárselas, compartírselas a través de este medio para que puedan estar apercibidos de lo que el Señor va a hacer y cómo orar en colaboración con Él por esas naciones, por esas ciudades. Ahora les voy a estar compartiendo una palabra para Santiago, que es la última llamada a arrepentimiento a Santiago y a Chile. Es una tercera palabra, parte de una serie que el Señor me ha dado tanto como para Valparaíso como para Santiago. Pues el Señor se prepara a hacer algo muy, muy tremendo, un trabajo muy profundo en el centro, en el medio de Chile. Estas palabras son usualmente palabras de alerta y también son palabras sobrias. Son palabras muy contundentes que bueno, me ha llevado bastante tiempo recibirlas en oración, preparárselas y aquí están. El enlace de cada palabra previa que es parte de la serie se las voy a estar compartiendo en la caja de información abajo de este video y les animo a que las escuchen, les animo que se tomen el tiempo de escuchar y también de llevarlas en oración al Señor para que el Señor confirme lo que Él está diciendo en vuestros corazones y para que puedan orar de acuerdo a lo que el Señor está hablando. Ahora les animo, hermanos, esto es un llamado del Señor a orar, es un llamado del Señor a reflexionar, a arrepentimiento, es un llamado sobrio. Las palabras también son sobrias. Primero les voy a compartir previas palabras que el Señor me ha ordenado, me ha instruido dárselas en distintos lugares que ya se han cumplido para que puedan darse cuenta de lo serio que es esto y de lo real que es. 4 de estas palabras ya se han cumplido y han afectado tremendas áreas, grandes áreas de Chile. Bueno, entonces comienzo con palabras que ya se han cumplido. La primera palabra que les voy a compartir en breve dice: vendrán inundaciones al desierto de Atacama. Esta palabra fui a declararla personalmente el 20 de mayo del 2013 en la iglesia Piedra Viva en Copiapó, Chile. Esta palabra se cumplió y la enorme inundación comenzó el 25 de marzo del 2015 y afectó la ciudad de Copiapó y otras ciudades del desierto de Atacama. Tomó varias semanas para que el agua bajara a su nivel normal. También es notorio de que el río Copiapó, la cama del río Copiapó, que había estado seca, me cuentan, por más de 80 años, súbitamente recibió tanta agua que fue una inundación que afectó realmente la gran parte de la ciudad. Bueno, segunda palabra que se ha cumplido: vendrá terremoto y tsunami a la ciudad de Coquimbo, Chile. Esta palabra fue declarada en junio del 2014 y entregada al apóstol Pedro Cancino de la iglesia Hashem Reina en Coquimbo. Él la transmitió fielmente al concilio de pastores de Coquimbo y ellos oraron por su ciudad. Esta palabra se cumplió, el terremoto y tsunami ocurrió el 17 de septiembre del 2015. Quiero compartirles una nota que me mandó el apóstol Pedro Cancino, que fue para mí de mucho ánimo por el trabajo que hago, por el resultado que dio. Les comparto, el apóstol Pedro Cancino en un mensaje me relata, solo 3 semanas después del terremoto y tsunami en Coquimbo, el 6 de octubre del 2015,
que el apóstol Ronnie Chávez de Costa Rica hizo una gira recorriendo e intercediendo por muchas ciudades de Chile. Y cuando llegó a Coquimbo, declaró lo siguiente, comillas, para la magnitud del terremoto en Coquimbo de 8.4 fue muy poco lo que pudo devastar, ya que hubo un pueblo que oró e intercedió por esto. Y añadió, vi la mano de nuestro Padre en este asunto. De lo contrario habría sido devastador. Hermanos, este es el objetivo de por qué el Señor nos manda a dar este tipo de palabras, para llamar a arrepentimiento, para llamar al pueblo de esa ciudad o de esa nación a interceder, para darles el tiempo para arrepentirse, para reflexionar por su ciudad y por su país. Y le doy muchísimas gracias al Señor por el pastor, por el apóstol Pedro Cancino y su amada esposa Martita Pereira y el Concilio de Pastores de Coquimbo, que desde que recibieron la palabra no cesaron de orar por su ciudad, y vemos que el Señor guardó la ciudad en el sentido de que podría haber sido una catástrofe totalmente devastadora, y no fue así. No fue tan terrible como podría haber sido. Ok, la tercera palabra dice, vendrá terremoto y tsunami a la ciudad de La Serena, Chile. Esta palabra fue entregada también al apóstol Pedro Cancino en mayo del 2016. Fielmente la entregó de parte mía al Concilio de Pastores de La Serena. Esta palabra se cumplió el 19 de enero del 2019. Por último, la palabra que dice, habrá incendios catastróficos en Chile. Esta palabra fue entregada al pastor Roberto Aburto en agosto del 2016, y él la declaró en una de sus emisoras de radio en la ciudad de Puerto Montt. Esta palabra se cumplió y hubo un gran número de incendios en extensas áreas de Chile. Fue una catástrofe muy grande que comenzó el 2016, a diciembre del 2016 hasta marzo del 2017. Chile necesitó ayuda internacional, bastante ayuda internacional para apagar estos incendios. Entonces ahora, hermanos, les comparto la palabra que el Señor me ha dado para Santiago, tercera y última palabra para Santiago, que se titula Último llamado al arrepentimiento. Oseas 5, escritura declarada para Santiago y todo Chile. Esta palabra la recibí desde el 17 de agosto al 17 de septiembre de 2020 y es la tercera palabra para Santiago y Chile. El Señor me ha dado una serie de palabras para Chile, para Santiago y Valparaíso, además varias palabras para el norte y para el sur del país. Esta es la última palabra que el Señor me ha dado para Santiago, un último llamado al arrepentimiento. Incluiré, como dije antes, el enlace a previas palabras para Santiago y Valparaíso al final de este documento. También encontrarán esta lista de las palabras que el Señor ya ha cumplido. El mensaje principal de previas palabras es que el Señor traerá quebranto al país, especialmente en el centro. Luego hará que altar sea levantado y establecido a su nombre en medio de Chile. El Señor dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esto está en Isaías 46, 9 y 10. Además, dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, o sea, en este caso, en medio de Chile, y monumento a Jehová junto a su frontera. Esto está en Isaías 19, 19. El Señor me mostró por primera vez el 2 de enero del 2019 el enorme y intenso terremoto y tsunami que vendrá a Valparaíso. Luego, en octubre y noviembre del 2019, me hizo ver en varias visiones que esta catástrofe afectará todo el país. Recientemente, en el curso de las últimas 4 semanas, he recibido varias
visiones de estas catástrofes. En estas visiones veo muchos edificios que caen, especialmente en Santiago. El metro también es afectado y multitudes pierden sus vidas. Viene una catástrofe de tal magnitud que jamás se ha visto en el país. Santiago sufrirá grandes pérdidas. El Señor dice, Santiago será partido en dos. También dice, Valparaíso será partido en dos. Aún más, habrá erupciones de volcanes. El Señor me llevó a Isaías 64. Al instante vi una visión de un volcán en erupción y simultáneamente vi la bandera chilena. Al meditar en esta escritura, el Señor nuevamente me mostró un volcán en erupción y dijo, habrá 5 volcanes que entrarán en erupción. Estos volcanes se escurrirán como fuego abrasador de fundición, y el Señor los usará para hacer temblar a sus enemigos, para que la nación tiemble aún más a su presencia, ante su presencia. Varias ciudades quedarán devastadas y desoladas. El volcán Osorno no solo entrará en completa erupción, sino que se verá una implosión en este, al punto de casi desaparecer. El Señor resaltó esto en Isaías 64, 1 al 3 y también versículo 10. Oh, si rompiesen los cielos. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles que nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Versículo 10. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén, en este caso Santiago y algunas ciudades de Chile, una soledad. El Señor me llevó a la enseñanza del alfarero en Jeremías 18. Aquí vemos que cuando un cántaro se echa a perder, el alfarero lo quiebra completamente y lo hace de nuevo como mejor le parece. Entonces el Señor dijo, varias ciudades en Chile serán desoladas, mas después de este quebranto yo las sanaré. Jeremías 18. Señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? O sea, Santiago y Chile, dice Jehová, he aquí que como el alfarero en la mano de, como el barro más bien en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, o sea, Santiago y Chile. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de sus malos caminos, de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, o sea, Santiago y Chile, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, en vano es, disculpen, un segundito, porque en medio de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dice Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen hija de Israel, o sea, Santiago y Chile.
faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas y no por caminos transitados, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Después de estas catástrofes, el Señor me mostraba que el paisaje del país cambiará, quedará muy diferente, pues no solo se abrirá la tierra con grietas profundas por causa del enorme terremoto que podría alcanzar los 13 a 15 grados Richter, sino también quedarán socavones, grandes y profundos hoyos donde se hundió la tierra en diferentes lugares. El Señor les está advirtiendo para que reflexionen a tiempo. El Señor me lleva a Jeremías 12 del 8 al 12. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña de enrededor? Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolación y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Las razones de estas catástrofes están claramente escritas en la palabra que el Señor me entregó desde el 27 de octubre al 11 de noviembre del 2019, en la cual el Señor me dijo que su pueblo y la nación llegarían a estar hastiados, entre comillas, palabra que el Señor me llevó a declarar en WhatsApp a un número de pastores y líderes del pueblo de Dios en el país. Entonces, por última vez, el Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, les declara: el peligro y castigo está cerca, deseando y llamándoles para que lo eviten, que tengan oídos para oír y se tornen al Señor en verdadero arrepentimiento. Debido a esto, el Señor les dice: quizá oiga la casa de Judá, o sea, Santiago y Chile, todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Jeremías 36:3. Ahora el Señor me lleva a decretarles esta escritura en Oseas 5, pues no encuentra en su pueblo, en Santiago, ni en el país genuino arrepentimiento, o tal vez muy poco. No encuentra genuino dolor por el pecado, ni verdadero retornar al Señor con corazones contritos y humillados. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de su pueblo aún toma estas cosas livianamente, mas debido a que el juicio y la corrección comienzan primero por la casa del Señor, así les decreta y declara el Señor a Santiago y a todo Chile. Oseas 5. Castigo de la apostasía de Israel, en este caso de Santiago y Chile. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, o sea, a Santiago, e Israel, todo Chile, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, Santiago, te has prostituido y se ha contaminado Israel, o sea, todo Chile. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos, o sea, Santiago y todo Chile. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín, o sea Santiago, será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá, o sea Santiago y Chile, fueron como los que traspasaron los linderos.
derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín, o sea Santiago, es vegado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, o sea a Santiago, y como carcoma a la casa de Judá, o sea todo Chile. Y verá Efraín, Santiago, su enfermedad, y Judá, todo Chile, su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, o sea a Santiago, y como cachorro de león a la casa de Judá, o sea todo Chile. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Se preguntarán, hermanos, ¿por qué trae esto el Señor? ¿Por qué cuando el Señor les llama no escuchan? ¿Por qué constantemente desprecian la palabra del Señor? Por tanto, la copa del pecado de Santiago y Chile se rebalsa. El Señor lo deja muy claro. Él me lleva a Jeremías 6. Varios de estos versículos, del 2 al 4, del 5 al 8 y del 10 al 30. El juicio contra Jerusalén y Judá, o sea, contra Santiago y Chile. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, o sea, Santiago. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémoslas a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo el día, que la sombra de la tarde... disculpen, hermano. Que la sombra de la tarde se han extendido. Bendito Dios. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortar árboles y levantar vallado contra Jerusalén, o sea, Santiago y Chile. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella es llena de violencia. Como la fuente nunca deja de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, o sea, Santiago y Chile, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en las calles y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, y también sus mujeres. Disculpen. Porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Esto es lo que estamos haciendo, hermano, haciendo sonar la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán.
Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra, arco y jabalina empuñarán. Crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en cenizas. Ponte luto como hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza, hablándole a Jeremías, le dice: te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle por el fuego, se han consumido el plomo, en vano fundió el fundador, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada la llamarán, porque Jehová los desechó. Cuando el Señor dijo: Santiago será partido en dos, y también dijo: Valparaíso será partido en dos, yo quedé atónita, hermanos, por varios días, con mucho dolor por las ciudades, pues no entendí claramente hasta que el Señor me llevó a Isaías 24, 1 al 20. Dice: juicio sobre toda la tierra. Miren, el Señor va a arrasar la tierra, va a devastarla y trastornarla, y dispersará a sus habitantes, y será igual para el sacerdote y el pueblo, para el amo y el esclavo, para el ama y la esclava, porque el que compra y el que vende, para el que compra y el que vende, más bien, para el que presta y el que recibe prestado, para el deudor y el acreedor. La tierra será totalmente arrasada, totalmente saqueada, porque esto es lo que ha dicho el Señor: la tierra se seca y se marchita, el mundo entero se reseca, se marchita, y el cielo y la tierra se llena de tristeza. La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han dejado de cumplir las leyes, han desobedecido los mandatos, han violado la alianza eterna. Por eso una maldición ha acabado con la tierra, y sus habitantes sufren el castigo. Por eso los habitantes de la tierra han disminuido y queda poca gente. El vino escasea, los viñedos se enferman, los que vivían alegres se llenan de tristeza. Se terminó la alegría de los tambores y del arpa, se cayó el bullicio de los amigos de la diversión. No más beber vino al son de las canciones, las bebidas se volverán amargas para los bebedores. La ciudad del desorden está en ruina, no se puede entrar en ninguna casa. La gente llora en las calles por la escasez de vino, toda la alegría se ha apagado, ha quedado desterrada la tierra. La ciudad está en ruinas, la puerta quedó hecha pedazos. Así será en todas las naciones de la tierra, como cuando se hace caer de golpe las aceitunas, o cuando se rebuscan las uvas una vez terminada la cosecha. Los sobrevivientes, los que hayan quedado, hermano, los sobrevivientes gritarán llenos de alegría, levantarán la voz desde occidente al ver la majestad del Señor. También en el oriente y en los países del mar darán gloria a Dios, al Dios de Israel. Desde el extremo de la tierra los hemos oído cantar honor al justo, al Rey justo. Pero yo dije: ¡ay! ¡Ay, qué miseria, qué miseria! Los traidores cometen una vil traición. Los habitantes de la tierra serán como animales, perseguidos por los cazadores o en peligro de caer en un hoyo o una trampa. El que escapa de los cazadores caerá en el hoyo, y el que salga del hoyo caerá en la trampa. Un diluvio caerá del cielo y temblarán los cimientos de la tierra. La tierra temblará terriblemente, se sacudirá, se hará pedazos, se tambaleará como un borracho, temblará como una débil choza. Sus pecados pesan sobre ella, que caerá y no volverá a levantarse.
El Señor también me muestra que vendrá una tremenda inundación a Santiago. El Señor dice como no se ha visto en más de 200 años. La lluvia que no cayó en muchos años de sequía vendrá de una sola vez, toda al mismo tiempo, y caerá una inundación masiva en Santiago. Entonces el que no es afectado por el terremoto será afectado por la inundación, pues el Señor dice en Isaías 24:18, el que escapa de los cazadores caerá en el hoyo, y el que salga del hoyo caerá en la trampa. Un diluvio caerá del cielo y temblarán los cimientos de la tierra. Isaías 24:18. El Señor dice, mi pueblo es necio y testarudo, toman las cosas del Señor livianamente. No hay verdadera consagración al Señor en Santiago ni en Chile. Jeremías 23:18-20. Pero ¿quién ha estado en el consejo secreto del Señor y ha percibido y oído su palabra? ¿Quién ha estado atento a su palabra y la ha obedecido? He aquí que huracán del Señor sale con furor. Es un huracán que gira e irrumpe sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. Al final de los días lo entenderán claramente. Por el hecho que gran parte del pueblo de Dios ha apostatado y han provocado al Señor, el Señor contenderá con toda la nación. El Señor les dice en Jeremías 2:8-13, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, dice el Señor, aún contenderé contra ustedes, contra los hijos de sus hijos contenderé. Pasen a las costas de Quitim y observen, envíen a Kedar y consideren cuidadosamente, vean si acaso se ha hecho algo semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses a pesar de que ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, y horrorícense por esto, tiemblen en gran manera, dice el Señor, porque dos males han hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El Señor también me mostró que se verá un aumento de animales depredadores grandes en las ciudades y áreas rurales después del terremoto masivo, esto por consecuencia del fuerte rechazo de la verdad de Dios, de los caminos de Dios y de los juicios de Dios en Chile. Jeremías 5, versículo 6. Por eso, los herirá el león del bosque, los destruirá el lobo de los sequedales, y el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que salga de ellas será despedazado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se ha aumentado su apostasía. Además, el Señor una vez más les confronta con su adulterio espiritual e inmoralidad y perversión sexual, la cual es muy prevalente en todo Chile, especialmente en Santiago y Valparaíso. El Señor les dice en Jeremías 2:7-19-20, ¿no te ha sobrevenido esto porque abandonaste al Señor tu Dios cuando Él te conducía por el camino? El Señor Dios de los ejércitos dice, tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado al Señor tu Dios y el no haberme temido, porque desde hace mucho quebraste tu yugo y rompiste tus coyuntas y dijiste, no serviré. Ciertamente, sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso te echabas tú, oh prostituta. Después de mostrarme todas estas visiones de las catástrofes que vendrán a Santiago y todo Chile, el Señor me dijo, Rubén, Santiago y todo Chile está plagado de Rubén. Al momento, el Señor me recordó de la historia de Rubén en la Escritura. Rubén fue el primogénito hijo de Jacob.
Como tal, tenía preeminencia como primer nacido y derecho a ser líder después de su padre. Además, tenía el derecho de recibir doble porción de heredad más que sus hermanos, pero tristemente cayó en grave pecado contra su padre. Cayó en grave perversión sexual. Tuvo relaciones íntimas con Bila, quien era su madrastra. Las consecuencias de este pecado de perversión sexual se manifestaron cuando Jacob, antes de morir, reúne a sus 12 hijos para declararles proféticamente lo que había de venir para cada uno de ellos. Al comenzar con su hijo Rubén, Jacob pronunció una maldición en vez de una bendición sobre su primogénito. Debería haberle dado una doble bendición, lo cual era lo esperado y la costumbre, pero en vez pronunció maldición. En Génesis 49, 1 al 4 dice: Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reúnanse, y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Un segundito, hermano. Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal, porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Profanar. Tratar sin respeto algo que se considera sagrado, dañar la honra de una persona o cosa con palabras o hechos. El Señor me hizo entender que un gran porcentaje de la población, hombres y mujeres, están envueltos en perversión sexual en Santiago y en todo Chile. No hay respeto ni honra por lo sagrado que es el matrimonio delante de Dios. El hecho que Dios creó la intimidad sexual exclusivamente para el hecho matrimonial entre un hombre y su mujer. Mas en Chile se profana el lecho con todo tipo de aberraciones, en muchos casos al nivel de Sodoma y Gomorra. Por tanto, así como Rubén, hijo de Jacob, en la Escritura sufrió muchas pérdidas y recibió maldición de su padre en vez de bendición, así muchos que se han acostumbrado a todo tipo de relaciones sexuales ilícitas y en muchos casos depravadas, recibirán el peso de su castigo, la maldición, pues no solo se contaminan ellos mismos, sino que también contaminan la tierra de su maldad. El Señor me hizo ver en visión que también habrá terribles plagas de insectos, de ratones, de conejos o de liebres en el país. Estos devorarán lo verde y las cosechas en muchas partes del país. ¿Será que estas plagas vienen porque Chile está plagado de hombres y mujeres que se prostituyen sin desenfreno? ¿No abre esto la puerta a todo tipo de maldición? El Señor les dice nuevamente: Santiago y todo Chile está plagado de Rubens. Entonces él me llevó a Jeremías 3, 8 al 10. Ella vio que precisamente porque la apóstata Israel, o sea Santiago, había cometido adulterio, yo le había despedido y le había dado cartas de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, o sea Valparaíso y todo Chile en este caso, no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó ella también. Y sucedió que a causa de que su prostitución le era liviana, se prostituyó con las piedras y con el árbol y profanó la tierra. Con todo esto, su hermana, la desleal Judá, Valparaíso y Chile, no volvió a mí con todo su corazón, sino con falsedad, dice el Señor. El Señor me revela que habrá muchísimo quebranto, angustia y llanto en Santiago y en todo Chile, mas será este quebranto lo que les hará entender la sobria realidad de que hay un Dios en los cielos, quien creó al hombre y la mujer para que fuesen hijos suyos, quien les dio
en su palabra principios y preceptos de justicia, para que viviesen por ellos en rectitud para bendición. Mas cuando desprecian a Dios Padre y a Jesucristo, su único Hijo y Salvador, cuando desprecian sus principios, preceptos y ordenanzas en su palabra, y escogen andar en vez en la maldad de sus pensamientos, tanto que la copa de su pecado se desborda, entonces hay consecuencias. Ciertamente es la suma de muchos años de religiosidad y tibieza espiritual, de adulterio espiritual y abusos sexuales en la iglesia, de desacato, de perversión sexual a nivel de Sodoma y Gomorra en muchas partes del país, de violencia y rebeldía, lo que trae esto a Chile. Aun así, este duro quebranto producirá reflexión, que a su vez el Señor usará para hacerlos retornar a Él con súplicas y llanto. Les enseñará a andar por caminos derechos para que no tropiecen. Después del quebranto, cuando hayan recapacitado, el Señor los consolará y los levantará. Entonces entenderán que son hijos e hijas amados por el Padre. Buscarán al Señor de todo corazón y lo hallarán. Dios es bueno, justo y santo. Es debido a su santidad y justicia que Él jamás tolera el pecado. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Efraín fue uno de los dos hijos de José, hijos de Jacob. Efraín y Manasés eran nietos de Jacob. Mas Jacob decidió tomar a los dos hijos de José como hijos propios. Entonces Jacob los bendijo, puesto que deseaba que la bendición que él recibió de sus padres, o sea, de Abraham e Isaac, también pasara a los hijos de José, ya que los tomó para sí. Recordemos que Jacob no le dio la bendición a su primer nacido Rubén, ya que éste profanó el lecho de su padre. Pueden ver Génesis 48, 15 y 16 como referencia. Luego, mientras estábamos en ayuno y oración por Chile junto a intercesores desde el 1 de septiembre 2020, el Señor me dio una visión muy sobria. Vi dos ángeles gigantescos en medio de la nación, parados frente a frente uno del otro. Un ángel estaba sobre el mar mirando hacia Chile. Este apuntaba su enorme espada hacia el suelo en el centro del país. El otro ángel estaba parado en territorio chileno frente al primer ángel e igualmente apuntaba su enorme espada hacia el suelo en el centro del país. Luego el Señor me dirigió a Oseas 6, 4 al 7. ¿Qué haré contigo, oh Efraín, o sea Santiago? ¿Qué haré contigo, oh Judá, o sea Valparaíso y todo Chile? La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Por esta razón yo los despedazaré por medio de los profetas, los mataré con los dichos de mi boca, y mi juicio saldrá como la luz, porque misericordia quiero yo, y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, pero ellos violaron el pacto, cual Adán, allí me traicionaron. El Señor me hace ver Chile siendo muy fuertemente sacudido como un árbol de higos, como el árbol de higos que Jesús maldijo cuando no halló en él fruto, sino solo hojas, o sea, apariencia o religiosidad, no la genuina relación con el Señor que nos empodera, nos capacita para producir los verdaderos frutos del Espíritu que Él busca en nosotros. Como dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También veo a todo Chile siendo reciamente sacudido como un árbol de olivo debido a la tibieza, pues el Señor no tolerará más la tibieza en el corazón de su pueblo. Aún más, los que fingen servir al Señor, mas en sus corazones no le honran y aún le desprecian u odian, tendrán su recompensa.
Como dice Salmo 81:15, los que aborrecen al Señor le fingirán obediencia, y el tiempo de su castigo será para siempre. Vi en visiones Santiago partido en dos. La enorme grieta que quedaba en la tierra tenía forma de Y. Esto traía mucha perplejidad. Además, numerosas veces he visto una enorme ola de tsunami frente a Valparaíso. El Señor reitera, Valparaíso será partido en dos. Aún más he visto en visiones muchísima agua que fuertemente arrastra muchas cosas en Santiago debido a la enorme inundación, asimismo en Valparaíso y Viña del Mar debido al tsunami. Vi además enormes grietas que quedaban en Viña del Mar camino a Quilpué. Esto traerá perplejidad. El Señor también me mostró que Él pondrá fin a las fiestas de la tirana y la adoración de ídolos en la región de Tarapacá. Este lugar se hundirá. Además, después de esto, su agua no será apta para beber. Los ídolos del país serán partidos en dos, serán derribados en el norte, en el centro y en el sur del país. Escuchen el llamado de alerta del Señor, hermanos. Pueblo, antes de todo esto, el Señor les dará una señal. Cuando vean el mar extremadamente agitado o mareas inusuales en las costas del centro del país, esto será vuestra señal de lo que el Señor les dice a través de esta palabra está por cumplirse. Entonces, cada uno sea advertido y esté apercibido que arrepentirse y volverse al Señor es el único refugio. Jesucristo, el Salvador, es vuestro escondedero. Él es vuestro amparo y vuestra fortaleza. Mas aún, después de todas estas cosas, aún así les declaro que Dios Padre tiene un plan para Chile y ha mostrado a sus profetas cuál será el orden de su plan. Hay esperanza, hermanos. Con Dios todas las cosas son posibles. Bendito Dios por eso. Bendito su nombre. El plan de Dios para Chile, nación que Él ama como a un hijo pródigo. Porque el Señor no hará nada sin que Él revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amos 3:7. Chile es una nación que el Padre ama como a un hijo pródigo, un hijo amado, quien conoció el amor del Padre y disfrutó de un mover poderoso del Espíritu Santo en el gran avivamiento del 1909 en Chile. Esto fue documentado por su líder, el misionero americano Willis Collins Hoover, en su libro titulado La historia del avivamiento pentecostal en Chile. Su introducción declara: comilla, en 1909, uno de los mayores avivamientos del siglo XX se derramó en la primera iglesia metodista episcopal de Valparaíso, Chile, cierre comillas, un avivamiento que comenzó en Valparaíso y, comillas, no pudo ser contenido a la iglesia metodista, por lo tanto abrió paso a un enorme movimiento pentecostal de los pueblos originarios en Chile, el cual pudo crecer sin restricciones eclesiásticas externas, cierre comilla, nuevamente abre comilla. La curiosidad por experimentar el mover del Espíritu Santo, además del hambre y búsqueda del Espíritu, del bautismo más bien del Espíritu Santo, fueron claves en este avivamiento, cierre de comillas. Este avivamiento que luego alcanzó una gran parte de la nación con la manifestación palpable y transformadora de la presencia del Espíritu Santo y el mensaje de salvación en Jesucristo. Pero Chile, como el hijo pródigo, más tarde fue atraído y seducido por los apetitos del mundo, la lujuria de la carne, al punto de contaminar su tierra como Sodoma y Gomorra. La iglesia perdió su rumbo, su genuina consagración y fuego, no persistió en cuidar su riqueza espiritual, su heredad espiritual. Pero así como la historia del hijo pródigo en Lucas 15 del 13 al 21, cuando hubo hambruna y tiempos de extrema dificultad que vinieron a la tierra, él se encontró en
desesperación y hambre. Fue entonces que, volviendo a sus sentidos, retornó a su padre con un corazón humillado. De la misma manera, el Padre Eterno permitirá que desesperada de los desolación y hambre vengan a Chile, devastaciones que nunca esperaron o imaginaron, para que así la nación recuerde a su Dios Padre y en humildad retornen a Él. Mientras ayunábamos y orábamos junto a intercesores en Canadá, Dios nos mostró en visiones que el Señor traerá 3 movimientos a Chile. Movimientos que vimos nacer a través de la intercesión con mucho esfuerzo y dolor como de parto. Estos movimientos se manifestarán en el tiempo de Dios. El primer movimiento que vimos nacer a través de la intercesión tenía espadas en sus manos. Este movimiento lo vimos nacer verdaderamente como un bebito que tenía espadas en sus manos cuando nació. El Señor lo llamó arrepentimiento. Este movimiento de Dios utilizará la fiel espada de la palabra de Dios para derribar el pecado de la nación. El segundo movimiento, al nacer, vimos que estaba envuelto en una melodía de confianza, de descanso y esperanza, una preciosa melodía de reposo en el Señor. El Señor llamó a este segundo movimiento avivamiento. Llegarán tiempos maravillosos después del arrepentimiento, cuando los sobrevivientes, hermanos, que se vuelvan al Señor en el país, verán la gloria de Dios como nunca imaginaron. Como dice Isaías 24, del 14 al 16, pero los que hayan quedado gritan y cantan de alegría. Los del occidente alaban la majestad del Señor. En las tierras del oriente denle gloria al Señor. En las tierras más allá del mar alaben el nombre del Señor, Dios de Israel. Oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria al justo. Gloria a Dios por eso. Amén. El tercer movimiento, al nacer, fue muy dificultoso, pues fue muy grande y tomó mucho más esfuerzo darlo a luz en la intercesión que los 2 primeros movimientos. Este tercer movimiento el Señor lo llamó reconstrucción. ¿Por qué reconstrucción? Porque muchas cosas serán sacudidas, derribadas y destruidas en Chile debido a las devastadoras catástrofes que el Señor permitirá que vengan a la nación para conducirlos a un verdadero arrepentimiento y un ancho avivamiento en el país. Este orden ha sido establecido por Dios y no puede ser cambiado. Les declaro, no habrá una reconstrucción duradera en el país de ninguna consecuencia antes que se manifieste un verdadero arrepentimiento y avivamiento primero. Este es el orden divino del Señor para Chile. Después de recibir la revelación de los 3 movimientos para Chile, el Señor confirmó su palabra para Chile al recordarme de un sueño que recibí del Señor 11 años antes. En enero del 2009, mientras estaba en Santiago, Chile, el Señor me dio un sueño en el cual Él me permitió ver todo el territorio nacional desde muy alto. Desde este punto vi que desde el centro, desde el suelo mismo de la tierra, salían 2 banderas blancas muy largas que se extendían una hacia el norte y la otra hacia el sur. Estas banderas cubrían todo el suelo chileno, flameaban horizontalmente hacia cada dirección. Cuando vi esto, mi espíritu saltó de alegría, porque entendí que toda la nación se rendía inclinándose al Señor en arrepentimiento. Las banderas blancas simbolizan la bandera blanca que levanta un ejército o país en el momento que se rinde. Por tanto, entendí que Chile se rendía al Señor. El blanco también simboliza la pureza que viene cuando dejamos atrás el pecado al momento de arrepentirnos. Luego estas banderas se transformaron en una intensa luz dorada que brillaba y cubría el territorio chileno de tal manera que no se veía el suelo, sino solo la luz. Entendí por el Espíritu Santo que la gloria de Dios cubría la nación. Entonces vi que desde debajo de la luz de su gloria miles de
personas, miles, comenzaban a saltar a través de la luz y cruzar la cordillera de los Andes hacia el Atlántico, hacia el este y hacia el norte de Sudamérica. Miles de personas parecían tener resortes sobrenaturales en sus pies, pues eran capaces de saltar grandes distancias. Estos estaban vestidos como gente de negocio. Además, estaban cargados de equipo como soldados especializados o soldados de comando. Cuando le pregunté al Señor sobre ellos, Él me hizo entender que ellos han sido ungidos para llevar su gloria a muchas partes del mundo. El Señor dijo, están totalmente equipados y tienen todo lo necesario para cumplir su objetivo. Cuando estos miles llegaron a las costas del Atlántico, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, se acumularon y esperaron en breve. Entonces uno saltó el Atlántico y miles lo siguieron a África, a Europa, a Asia y a las naciones bálticas. El Señor me hizo entender que estos misioneros chilenos serán extremadamente efectivos porque pasarán desapercibidos en las naciones a las cuales el Señor los envía para proclamar las buenas nuevas de su evangelio. Desapercibidos, pues el Señor los guardará y los esconderá en naciones con gobiernos contrarios al evangelio. Este sueño confirma que Dios tiene un plan para Chile, un plan que afectará profundamente el centro del país y luego se extenderá a toda la nación, pues el Señor revela que desde el centro del territorio nacional, del suelo mismo, salen dos banderas blancas que luego se extienden y cubren todo el país, banderas blancas que señalan que Chile se rinde y somete al Señor. Además de esto, hay claros paralelos entre las visiones y revelaciones de los tres movimientos que el Señor permitió que fuesen dados a luz mientras intercedíamos por Chile y este sueño profético. Creo que el Señor lo deja en claro. Esta revelación es fiel, pues Él lo confirma más de una vez. Las banderas blancas confirman el primer movimiento llamado arrepentimiento. La transformación de las banderas blancas a luz resplandeciente, que simboliza la presencia del Espíritu Santo, confirman el segundo movimiento llamado avivamiento. Los miles que saltaban la cordillera e iban hacia el Atlántico y luego a África, a Europa, a Asia y a los países bálticos para predicar el Evangelio equipados por su luz y la gloriosa presencia del Espíritu Santo confirman que el Señor no solo traerá reconstrucción al país, sino también restauración del destino de Chile, pues todo Chile es un hijo pródigo. Estas visiones y sueños a la vez concuerdan con la última visión que recibí este septiembre 2020, en las que vi dos ángeles gigantes que estaban parados en el centro de la nación con su espada apuntando hacia el centro del suelo chileno, una confirmación más del plan del Señor que se enfoca en el medio o centro del país. El Señor les reitera: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, o sea, en este caso de Chile, y monumento a Jehová junto a su frontera, en Isaías 19:19. Por último, les comparto que hemos intercedido mucho por Chile, de acuerdo a Jeremías 9, 17 al 22, junto a intercesores y profetas en Canadá. El Señor nos mostró en visiones que las casas de los creyentes que verdaderamente buscan su rostro, que se arrepienten y caminan con Él, serán protegidas. Es más, una profetisa en el grupo de intercesión vio que el Señor daba la orden de cerrar las puertas y los portones de vuestras casas, así como cuando Él cerró la puerta del arca de Noé. Entonces, esta orden fue dada a todos los que se volvieron a Dios a tiempo. Por tanto, no les será permitido proporcionar ayuda a aquellos que no quisieron oír a tiempo el llamado del Señor y rehusaron arrepentirse. Por consecuencia, comerán devastación hasta que escojan arrepentirse y retornar al Padre. El Señor también les dice en Isaías 66:6, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da pago a sus enemigos. Por cuanto Santiago y Chile olvidaron a su Hacedor, el Señor les dice en Oseas 8:1 al 14, reprensión de la idolatría de Israel, o sea, de Chile. Pon a tu boca trompeta.
Eso es lo que estamos haciendo, poniendo a nuestra boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Santiago y Chile. Dios mío, te hemos conocido. Israel, o sea, Santiago y Chile, desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, o sea, los ídolos en Chile, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel, o sea, Santiago y Chile, es también o sea, los ídolos, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho. En pedazos el becerro de Samaria, o sea, los ídolos en Chile, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraño la comerán. Devorado será Israel, o sea, Santiago y Chile. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín, o sea, Santiago y Chile, con salario adquirió amantes. Nuevamente, todo lo que tiene que ver con la prostitución y la perfección sexual. Aunque alquinen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín, o sea, Santiago y Chile, altares para pecar, tuvo altares para pecar. Versículo 12. Les escribí las grandezas de mi rey. Wow, el Señor nos ha dado tanto, tanto. Y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No lo quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel, o sea, Santiago y Chile, a su hacedor. Edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y vemos incendios por todas partes, hermanos. El Señor les dice nuevamente, por última vez, quizá oiga la casa de Judá, o sea, Santiago y todo Chile, todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Hermanos, pueblo de Dios, Santiago y todo Chile, este es un llamado a recapacitar. Es un llamado a que escuchen el último llamado al arrepentimiento para que el Señor los guarde de que sufran todo lo que les está declarando. El Señor verdaderamente los está llamando porque desea perdonarles, para que así ustedes y su familia no tengan que padecer lo que Él les declara. Hermanos, por último consideren esto. En 1909, un tremendo avivamiento que incluso se estudia en otras partes del mundo, es derramado en Chile, afecta a toda la nación. Me dice que incluso afectó a otros países. Justamente en el 2009, 100 años después, exactamente, el Señor les manda un profeta de África que les viene a decir: arrepiéntanse porque han abandonado el altar de oración, porque se han envuelto en tan terrible pecado de perversión sexual. 100 años después, exactamente. Y un año y un poquito después, eso se cumple. El terrible terremoto de febrero 2010. Ahora, estamos a 2020. Nuevamente el Señor los está llamando una década después a decirles: arrepiéntanse, porque viene otro número de catástrofes que van a venir al país para sacudirlos de una manera tan grande que van a tener que reflexionar. Pero no es la voluntad perfecta de Dios que estas cosas sucedan. La voluntad perfecta de Dios es que nosotros mismos recapacitemos para que podamos decir: sí, hay que arrodillarse, hay que arrepentirse, para que el Señor nos libre, nos guarde, proteja a nuestros hijos, nuestras cosechas, nuestros trabajos y todo lo que hemos podido lograr en esa preciosa y gran nación de Chile.
Hermanos, yo los llamo a recapacitar, yo los llamo a orar, yo los llamo a gemir con lágrimas para que el Señor los guarde a ustedes, a sus casas, sus negocios, sus empresas, sus vidas mismas. En el nombre de Jesús les entrego esta palabra.